Dice así la palabra de Dios. Viendo la multitud, subió al monte y sentándose vinieron a él sus discípulos y abriendo su boca les enseñaba diciendo: Bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Hasta aquí la palabra del Señor. Vamos a orar pidiendo la bendición de nuestro Dios. Dios y Padre, gracias te damos por esta mañana, por la oportunidad que tenemos de venir en tu casa para alabarte, para servirte y para escuchar también tu palabra. Que el Señor pueda bendecirnos en este tiempo y que tu palabra sea predicada aquí fielmente y que pueda hacer cambios en nuestras vidas y cambiar también la vida de aquellos que todavía no te conocen personalmente. Esto te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, algunos de vosotros sabéis que estoy en el proceso para sacar un carnet de conducir aquí en España. Y uno de los exámenes que tenemos que hacer es teórico. Así que tengo que estudiar las leyes, las señales y todos los detalles relacionados con este tema. Y me pregunto a veces, ¿para qué existe tanta teoría para poder conducir? ¿Por qué tantas reglas? ¿Por qué hablar de algo que es práctico? No es solamente hacerlo. Saber para qué sirven las señales. ¿Me harán un mejor conductor? Saber acelerar y frenar el coche ya no es suficiente para conducir bien. Sí que saber encender el coche, acelerar, frenar, es importante, pero solamente eso no te va a garantizar que puedes conducir por las calles de forma segura y que pueda también convivir con otros conductores por ahí. Dicho de otra manera, es importante aprender la teoría de lo que haremos en la práctica. Y si escucháis atentamente las palabras de Jesús que serán estudiadas hoy, veréis que mi ilustración llega a una simple teoría aburrida, pero Jesús, aquí en el Sermón del Monte, llega en la motivación de nuestras actitudes. Algunos llaman el Sermón del Monte de una interpretación adecuada de las Escrituras. Otros dicen que es para hacer una diferencia entre la forma de los fariseos y los cristianos comprendieran la ley. Pero seguramente es mucho más que eso. El Sermón del Monte habla de la motivación de la ley. No habla simplemente de las reglas y cómo seguirlas, pero habla de la razón de tenernos la ley. O sea, no es solamente cómo conducir, pero para dónde ir y por qué ir. En este punto del capítulo 5 de la narrativa de lo que Jesús hacía, justo en el inicio del Sermón del Monte, hay un cambio muy grande de actividades. Aquí Jesús ya era muy conocido y sus milagros ya eran muchos. En el capítulo 4, si giramos ahí la página, podemos ver de forma muy resumida, vemos la tentación de Jesús, el llamamiento de los apóstoles y su ministerio de predicar el arrepentimiento y de curar a todos que aparecían con enfermedades. Y el capítulo 4 termina de esta forma, versículo 24. Y se difundió su fama por toda Siria, y le trajeron todos los que tenían dolencias, los afligidos por diversas enfermedades y tormentos, los endemoniados, lunáticos y paralíticos, y los sanó. Y le siguió mucha gente de Galilea, de Decápolis
de Jerusalén, de Judea y del otro lado del Jordán. Entonces, hasta aquí, al final del capítulo 4, la única diferencia que había entre los apóstoles y la multitud era que unos fueron llamados y los otros estaban ahí por algún interés. Pero todos caminaban con Jesús y todos veían los milagros. Pero ahora aquí, en el capítulo 5, Jesús demuestra que los discípulos son llamados para aprender de Él. Ahora Jesús iba a enseñarles que existe una diferencia entre la multitud y sus discípulos. Los que son de Cristo deben mirar al mundo de una forma diferente. Y para aprender a ser un ciudadano de los cielos, ellos no podían estar ahí solamente con la multitud, mirando de lejos los milagros. Pero ellos necesitaban también acercarse para clases teóricas, para una enseñanza particular, para comprender la razón de las cosas. Y aquí vemos algo precioso ya para nosotros, que somos discípulos de Cristo. Aquellos que son discípulos de Cristo no hacen parte de una multitud sin nombre. Jesús llamó a sus discípulos uno a uno por su nombre, así como hizo con nosotros. Él mira a la iglesia como un todo, pero reconoce a cada uno de nosotros por nuestros nombres. Yo que estoy aquí y hago parte de un grupo de gente que está interesada en milagros, o estoy aquí para aprender cada día más de la palabra de Dios y del amor de Jesús para con nosotros. Yo vengo aquí a la iglesia para obtener un favor de Dios. Al leer las Escrituras, ¿lo hago para cumplir una regla o me acerco a Jesús para aprender de Él? Aquí encontramos la primera diferencia entre el mundo y el pueblo de Dios. Y así como Moisés subió en el monte para recoger las tablas de la ley, ahora Jesús sube al monte para enseñarnos la verdadera razón de la ley. Si os acordáis, hemos celebrado hace unos meses la reforma protestante. Aquí en el Sermón del Monte, Jesús está reformando a los judíos, sus apóstoles, a mirar hacia el reino de Dios y la ley y actuar de forma adecuada. Entonces, llegamos en este punto y decimos, vale, yo soy un discípulo de Cristo. No estoy ahí en la multitud, pero ¿qué significa ser un discípulo de Cristo? ¿Qué significa eso? Mirando a la situación, después de tantos milagros y tantas curas, yo, si fuera uno de ellos, no sé tú, pero yo si fuera uno de ellos, allí pensaría, qué increíble. Ahora Jesús nos va a enseñar cómo curar a la gente, cómo hacer milagros. Pero no. Jesús empieza su enseñanza describiendo algunas características de aquellos que son felices. La palabra aquí traducida por bienaventurado puede también ser traducida por felices son. Y empieza con las bienaventuranzas que son completamente paradojas. Y a los niños, paradoja es decir que parecen una contradicción, algo que no está bien, algo que está al revés. Por ejemplo, como leemos aquí, felices son los que lloran. Eso es una paradoja. La opinión general sería, felices son los ricos, los grandes, los honorables en el mundo. Aquellos que viven en alegrías y tienen mucho placer, comen lo mejor
y se llevan por delante con mano fuerte a todos los que se interponen. Jesús viene aquí y cambia esta visión mundana y ahora empieza enseñando que en el reino de Dios hay muchas paradojas. Y es importante decir que el contenido del Sermón del Monte no es para la multitud, sino que son para los apóstoles. Esto aquí no es un contenido para toda la gente, para toda la multitud. No, son para seguidores. No son reglas morales que todos conocen por ahí, que todos ya tienen como cierto. No, esas son reglas basadas en algo sobrenatural, un conocimiento del reino de los cielos. Y Jesús enseña a sus discípulos a que sean felices. Y la felicidad, sabemos, creo que todos aquí, queremos ser felices. Y la gente procura la felicidad de muchas formas. Pero Jesús enseña que la felicidad se consigue con una oposición a todo lo que el mundo comprende como siendo el camino para la felicidad. Es como si el mundo caminara buscando la felicidad para esta dirección y ahora Jesús aquí dijera que hay que caminar en un sentido opuesto para encontrarla. Y la primera forma de ser feliz es ser pobre en espíritu. Jesús no está diciendo que felices son aquellos pobres en bienes materiales, aunque también muchos lo sean. Se les llama bienaventurados porque son pobres de espíritu, no pobres en espiritualidad, sino con respecto a su espíritu. Es decir, son los que se han convencido de su pobreza espiritual. Se dieron cuenta de su miseria y necesidad. Y un ejemplo muy conocido es la parábola del fariseo y el publicano. En Lucas 18, que mientras uno oraba en pie, recordando todo lo que hace y cómo es bueno, el otro se quedaba de lejos, sin mirar al cielo, golpeando el pecho y diciendo: Dios, sé propicio a mí, pecador. Uno que no encuentra justicia en sí mismo, uno que no confía en sí mismo como justo. Ser pobre en espíritu es reconocer que es débil y que no puede nada sin la fuerza del Espíritu Santo. Si hoy por la mañana estás seguro que eres hijo de Dios por lo mucho que conozcas de las doctrinas y de la palabra de Dios, tú no eres pobre en espíritu. Si sabes orar de forma muy elocuente y por eso estás siempre con ganas de orar en público, entonces eres más parecido al fariseo. Cualquier pensamiento que encuentre algo que merezca la pena en ti no es un pensamiento de pobreza en espíritu. El apóstol Pablo, hablando del pecado y la lucha de la carne y del espíritu, cuando reconoce que el bien que queremos hacer no lo hacemos, pero el mal que no queremos hacer, ese sí hacemos. Él concluye en Romanos 7:24 diciendo: miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Y esta primera bienaventuranza ya deja muy clara la diferencia entre esta actitud de Pablo y la de los fariseos. Había un dicho en esta época entre los fariseos que era el siguiente: el que cumple toda la ley fielmente es rico en Dios. Y quien, aparte de eso, cumple literalmente todas las costumbres de los padres, este es muy rico en Dios. Ahora Jesús llega y enseña a sus discípulos que aquel que es pobre en espíritu es de hecho el que es feliz. Y la felicidad de estos pobres en espíritus
en espíritu tiene una razón, que dice el versículo, de ellos es el reino de los cielos. Y vemos eso desde el Antiguo Testamento. En Isaías 66, versículo 2, dice así, mi mano, hablando Dios, mi mano hizo todas estas cosas. Y así todas estas cosas fueron, dice Jehová. Pero miraré a aquel que es pobre y humilde de espíritu y que tiembla a mi palabra. Otro detalle que nos llama la atención es que el verbo aquí está en el presente. El reino de los cielos no será de ellos, sino que ya lo es. Puedes reconocer en esta mañana que siendo pobre en espíritu, así como Jesús enseña, el reino de los cielos ya es tuyo. Ya es tuyo. Es esto que el texto nos dice. El Dios que hizo todas las cosas, toda la creación, es el Dios que mira a aquel que es pobre en espíritu. Dios no se alegra en ver a alguien aquí que es muy orgulloso de su vida de santidad, pero Él se agrada a ver a uno que reconoce que es un miserable y sabe que todo lo que tiene es porque el Señor se lo regaló. En la parábola del fariseo y el publicano, solo uno salió de allí con su oración contestada. El hombre que no sabía, el hombre que sabía que no era digno ni de mirar al cielo. Cuando vemos Pablo escribiendo a los Filipenses, capítulo 2, versículo 5, dice, haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó de sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Felices son los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Puedes decir esta mañana que eres pobre en espíritu, o todavía necesitas cambiar tu mirada hacia las cosas del reino de Dios y dejar el camino de la soberbia y del orgullo. Bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Y así como si no fuera suficiente ser pobre en espíritu, ahora Jesús, en el versículo siguiente, nos dice que felices son los que lloran. Y aquí, a los niños que están por ahí, no es decir que tenéis que llorar por todo y esto te hará feliz. No. Entonces, ¿qué significa eso? Felices son los que lloran. Lloramos por muchas razones. Por enfermedad, por dolor, porque nuestro equipo de fútbol perdió la Champions. Lloramos a veces. O por alguna pérdida de un familiar o amigo cercano. O porque nuestro padre no nos deja hacer todo que nos da la gana. Pero aquí no se enfoca en ninguna de esas razones para llorar. De hecho, la traducción de la palabra llorar puede ser también un lamento, una tristeza en el alma, un sentimiento más del hondo del corazón. Y toda esta tristeza se manifiesta en lloro, nada más porque miramos hacia nuestros pecados y nuestra naturaleza pecaminosa. ¿Cómo está perdido el ser humano? ¿Cómo está lejos de nuestro Dios, que es santo? Esto nos hace llorar. Aquellos que reconocen que son pobres en espíritu, ahora lloran porque saben que su estado de miseria
es profundo. Es lo que está escrito en la segunda carta a los Corintios, capítulo 7, versículo 10. Porque la tristeza que es según Dios produce arrepentimiento para la salvación, de que no hay que arrepentirse. Pero la tristeza del mundo produce muerte. O sea, si este lloro que estamos hablando ahora, no está centrado en el hombre, sino que está centrado en Dios. No es solo por tus pecados que debes llorar, sino que también por los pecados de la humanidad. ¿Alguna vez has sentido tristeza en reconocer en ti o en algún amigo la influencia del pecado? Cuando Nehemías supo noticias de Jerusalén, él se sentó y lloró. Y en Nehemías capítulo 1, al final del versículo 6, dice Nehemías en oración: confieso los pecados de los hijos de Israel que hemos cometido contra ti. Sí, yo y la casa de mi padre hemos pecado. Nehemías estaba tan triste que el rey se enteró por su rostro. Pero nuestro texto aquí no está hablando de felicidad. Jesús aquí está intentando enseñar a sus discípulos que felices son los que lloran. ¿Y por qué entonces son felices? Porque recibirán consolación. Y esto de consolación nos hace recordar también Bernabé, un hombre piadoso que conocemos de las Escrituras. Pero su nombre no era Bernabé. ¿Cómo era su nombre? José. ¿Y por qué los apóstoles pusieron su nombre de Bernabé? Porque la traducción de Bernabé es hijo de consolación. Y vemos que él fue utilizado por Dios para llevar, por ejemplo, Pablo a los apóstoles. En Hechos 9 vemos eso. Él podía reconocer que aunque Pablo hubiera encabezado la persecución a cristianos, ahora Pablo estaba arrepentido. Y después del arrepentimiento viene la consolación. Hay una pregunta en el Catecismo de Heidelberg que pregunta: ¿cuál es la consolación tanto en la vida como en la muerte? Y la respuesta, basada en las Escrituras, nos enseña que yo, con cuerpo y alma, tanto en la vida como en la muerte, no me pertenezco a mí mismo, sino a mi fiel Salvador Jesucristo, que me libró del poder del diablo, satisfaciendo enteramente con preciosa sangre por todos mis pecados, y me guarda de tal manera que sin la voluntad de mi Padre Celestial, ni un solo cabello de mi cabeza puede caer, antes que es necesario que todas las cosas sirvan para mi salvación. O sea, el consuelo que recibimos es que no pertenecemos a nosotros mismos, pero fuimos comprados por la sangre de Cristo, la cual pagó todos nuestros pecados. Esta tristeza que sentimos en el alma nos sirve para reconocer que somos miserables, es verdad, pero enseguida debemos recibir la consolación de Cristo, de que Cristo murió por nosotros. Y todo lo que pasamos de tristeza y luchas sirve para nuestra salvación. Y por esto somos felices, aunque lloramos por nuestros pecados. Pablo, escribiendo a los Corintios en la segunda carta también, capítulo 1, versículo 5, dice: pues así como participamos abundantemente en los sufrimientos de Cristo, y nos hace llorar, así también, por medio de Él, tenemos abundante consuelo. Y aquí una comparación con Cristo, que es importante recordar. Cristo sufrió no por sus pecados, sino que Él sufrió por nuestros pecados, por el pecado de Adán. Nosotros sufrimos, sí, por la caída del hombre en Adán, pero
Además, somos responsables por los pecados que cometemos. Sufrimos las consecuencias de nuestros propios pecados. Y estoy seguro que vosotros ya habéis probado esta consolación que estamos hablando. En una situación de pecado, cuando Dios nos lleva al arrepentimiento, sentir que Él, el Señor de los señores, nos acepta como hijos, es algo maravilloso. Pero si miramos hacia los fines de los tiempos, nuestro consuelo viene de forma total. El libro de Apocalipsis, capítulo 7, los versículos 16 y 17 nos dice: ya no sufrirán hambre ni sed, no los abatirá el sol ni ningún calor abrasador, porque el Cordero que está en el trono pastoreará y los guiará a fuentes de agua viva, y Dios les enjugará toda lágrima de sus ojos. Esta es la consolación que esperamos, que deseamos. Si tú todavía no tienes a Jesús como tu Salvador, tu tristeza te llevará a la muerte, y muerte eterna. Pero si ya tienes Jesús, el Cordero, como tu Salvador y Señor, puedes estar seguro que el Consolador enjugará toda lágrima de tus ojos. Por la noche durará el lloro, y a la mañana vendrá la alegría. Bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. ¿Estás pasando ahora por luchas en tu vida por seguir a nuestro Señor Jesucristo? Eres una persona feliz, pues recibirá consolación. Estás triste al ver que tienes muchas luchas contra el pecado, y al mirar en el espejo, lo que ve es una persona que necesita a cada instante de la gracia de Dios. Ánimo en esta mañana. Dios es nuestro consuelo y abrigo. Y vemos entonces que felices son los pobres en espíritu y felices son los que lloran. La tercera bienaventuranza dice que felices son los mansos. Y cuando pienso en ser manso, que es la tercera bienaventuranza, pienso algunas veces de forma errónea que es alguien que no contesta a otros, que no lucha por lo que cree, que vive huyendo de una discusión. Pero lo que esta palabra significa tiene mucha relación, de verdad, con la primera bienaventuranza. No hay mucha diferencia entre ser pobre en espíritu y ser manso. Lo que difiere una cosa de la otra es que ser pobre en espíritu es una descripción de cómo la persona es, una característica individual. Ser manso describe una relación entre la persona y Dios y entre la persona y los otros. Es algo de relacionamiento. Y otra vez, no hace parte de la mansedumbre aceptar callado las injusticias, pero sí que hace parte esperar la hora y la forma adecuada para tratar una injusticia. Mansedumbre es el opuesto a la ira y de hacerse delicado también frente a una situación. El apóstol Pablo, escribiendo a los Filipenses en el capítulo 2, versículo 3, dice: nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. Pablo aquí nos exhorta a tenernos el mismo sentir que Cristo. Ser manso es soportar sin amargura las cargas pesadas que este mundo caído nos impone. Jesús, mismo siendo Dios y santo, soportó la humillación y el castigo.
Y el texto que leemos de Isaías 53 dice, angustiado él y afligido, no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció y no abrió su boca. Si Jesús, que no tenía pecado, soportó todo que ha pasado, como una oveja muda delante de sus trasquiladores, ¿por qué nosotros muchas veces nos quejamos y nos enfadamos cuando las cosas no nos agradan o no salen exactamente como nos gustaría? Y aquí encontramos otra paradoja. Pensamos de forma general que los más fuertes conquistarán toda la tierra, porque pueden con sus ejércitos y sus millares de soldados. Pero aquí la palabra dice que los mansos recibirán la tierra por heredad. Eso significa que aquellos que tendrán la propiedad de la tierra no harán nada para conquistarla. La tierra es una herencia. No es la fuerza o el poder que llevará a poseer la tierra, sino que la mansedumbre. Y vemos que no fue porque los hebreos eran en mayor número que pudieron salir de Egipto, por ejemplo. ¿Y por qué fue? Porque el Señor os sacó de allí. Tampoco fue la estrategia y el poder del pueblo de Dios que tornó posible derribar las murallas de Jericó. Y de igual forma, tu salvación no depende de cuánto has trabajado para el reino de Dios, ni de cuánto eres reformado, cristiano, y viene todos los domingos a la iglesia. No, tu salvación fue un regalo, algo que sí que tiene precio, pero tú no has pagado nada. Las conquistas del pueblo de Dios vienen de la gracia de Dios. El Salmo 49, versículos 6 y 7 dice, los que confían en sus bienes y de la muchedumbre de sus riquezas jactan, ninguno de ellos podrá en manera alguna redimir al hermano, ni dar a Dios su rescate. O sea, el hombre no puede buscar su propia heredad, no puede salvarse a sí mismo. Aquí decimos adiós al egoísmo que tenemos y a la sensación que yo puedo alguna cosa. Mirando hacia Dios, vemos que nosotros no podemos nada. La mansedumbre no viene porque somos cobardes. La mansedumbre nos contagia cuando reconocemos que estamos dando a Dios a nuestro propio ego. Mis decisiones dejaron de ser por cosas que yo quiero. Ahora lo que me mueve es hacer la voluntad de Dios. Jesús fue humillado, pero Dios lo exaltó y dio un nombre que está por encima de todo nombre. Tu fuerza y tus habilidades no te harán heredar la tierra, porque el poder de Dios se perfecciona en tu debilidad. Felices son los mansos, porque heredarán la tierra. Entonces, hablando las dos primeras bienaventuranzas, vemos que hablan de mirar hacia sí mismo y sus condiciones. La tercera empieza a hablar de una relación con el prójimo, que es la mansedumbre. Pero la cuarta, veremos que es una bienaventuranza que concluye las tres primeras bienaventuranzas. Y aquí ya tenemos la comprensión de que es un error buscar directamente la felicidad. Pues esto es lo que el mundo hace. El creyente es feliz, pero no porque busca la felicidad, no porque busca hacer su voluntad,
Pero la cuarta bienaventuranza muestra que el que es pobre en espíritu, el que llora, el que es manso, no puede quedar separado, sin hacer nada. Ahora hay que buscar por justicia. En las confesiones de Agustín encontramos la siguiente frase: para ti nos has hecho, Señor, y nuestro corazón está inquieto hasta que descanse en ti. Voy a leer otra vez. Para ti nos has hecho, Señor, y nuestro corazón está inquieto hasta que descanse en ti. Toda la humanidad está inquieta porque necesita justicia, así como necesita también la felicidad. Pero solo es posible encontrar tanto una como la otra si tiene un encuentro personal con Dios. Y esta palabra justicia empleada aquí se puede comprender principalmente de dos maneras. Tanto de una justicia imputada por Dios en nosotros, lo que sería la justificación, pero también una justicia que es la búsqueda por la santificación. Y esta segunda posibilidad, que es la búsqueda por la santificación, que es un anhelo por ser libre del pecado que nos permite encontrar una relación muy fuerte con las tres primeras bienaventuranzas. Sí que comprendo que felices son aquellos que conocen su condición de pecado y por eso son pobres en espíritu, lloran y son mansos. Pero felices son aquellos que buscan estar lejos del pecado y buscan la presencia de Dios, la santidad. Ahora que fui liberado y llamado por Cristo, puedo mirar hacia mi pasado, hacia el mundo dominado por el pecado, y ya no quiero más ser como antes. Ahora tengo hambre y sed de justicia. Y hambre y sed es una expresión muy fuerte, pues es algo que apunta para una necesidad vital, algo que no es simplemente un lujo. Comer y beber son tan primordiales que para quedarnos un día sin comer ni beber es algo que cuesta mucho. Jesús está diciendo que son felices aquellos que tienen como una necesidad diaria la búsqueda por justicia. La promesa para los que buscan esta justicia es que encontrarán. Los que tienen hambre y sed de justicia serán saciados. Eso es una promesa maravillosa para nosotros. Entonces miramos a estas cuatro primeras bienaventuranzas, a nuestro texto, y vemos que son una expresión de alguien que fue cambiado por el Espíritu Santo, que reconoce sus debilidades y tiene una vida de búsqueda por santidad. ¿Cómo son felices aquellos que han dejado su ego para vivir ahora en Cristo? ¿Cómo es feliz aquel que tiene hambre y sed de justicia? Porque no seguirán con hambre y sed de justicia, pero serán saciados de gloria en gloria. Cuando miramos aquí el inicio del Sermón del Monte, vemos que la vida con Dios, entonces, no es reconocer los milagros y señales, como la multitud estaba haciendo con Jesús de lejos. Y cuando más adelante en la historia Lucas describe el envío de los 70, dice que allí que ellos volvieron felices porque los demonios se los sujetaron. Pero Jesús en la misma hora les dijo: no os regocijéis de que los espíritus se os sujetan, sino regocijaos de que vuestros nombres están escritos en los cielos. Las señales son importantes, pero no son esenciales. Para ser discípulo tiene que aprender de Dios. Y no es una teoría aburrida como la de conducir, como utilizamos en la ilustración.
Pero descubrimos aquí cómo conducir y por qué conducir. Nos está enseñando la razón de nuestra existencia, que es glorificarlo y gozarlo eternamente. Que los hermanos aquí, que vosotros no miren a estos versículos como cosas que tienen que hacer o dejar de hacer simplemente. No son reglas aburridas, pero mirad a ellos como un reflejo de nuestro interior. ¿Cómo deberían ser diferentes los que son discípulos de aquellos que todavía no fueron llamados por Dios? Poneos en pie y vamos a orar. Dios y Padre, estamos aquí en tu presencia y reconociendo nuestros pecados, reconociendo nuestras debilidades. Miramos a nuestras actitudes y sabemos que ni siempre estamos de acuerdo con tu voluntad. Límpianos, Dios, sánanos, ayúdanos a reconocer nuestros pecados, nuestro egoísmo y cambia nuestros corazones. Que cada uno de nosotros aquí pueda sentir la necesidad de ser cada vez más santo, de agradarte a cada día. Queremos, Dios, sí, ser felices, pero no por cosas de este mundo, pero queremos la felicidad que viene de ti. Vacíanos, Señor, para que podamos ser llenos de tu Santo Espíritu. En el nombre de Jesús que oramos. Amén.